Y bueno, amenaza cumplida, estoy por acá de regreso. No se preocupen, no traigo una serie de 20 predicaciones, no voy a hablar sobre palabras raras. Bueno, sí sobre una nada más, pero tiene una intención bonita y no, a veces estaba hace poquito escuchando la clase de una maestra ahí en el instituto y decía que muchos no tenemos esta habilidad de cambiar de un tema a otro. El tema que nos apasiona es el que más damos y la situación es de que sí, yo también puedo ser tierno a veces no me clavo tanto, pero sí hubo una palabrita por ahí que me salió que van a ver por qué tiene sentido y por qué me voy a clavar un poquito, pero muy, muy poquito. Así que no se espanten, vamos a ver algo diferente el día de hoy. Y vamos a ver con una historia que está en el libro de Jueces. Y si no han leído el libro de Jueces, los invito a que lo hagan. Tiene cosas muy interesantes. Aunque también tiene unas cosas un poquito complicadas y que entenderlas, ay, cuesta. Pero todo tiene un propósito y precisamente hoy vamos a hablar un poco de esto. Aunque ya muchos pueden ver los que están en redes sociales, el cómo se llama mi plática. Vamos a darle un poquito de misterio. Y realmente esto que vamos a ver a continuación se narra en un contexto de una guerra civil que empezó en Israel, en el pueblo elegido de Dios. Y 10 de las tribus, de las 12 tribus, se separan y empiezan una guerra entre ellos. Les digo, es una guerra civil, entre ellos mismos. Y la realidad es de que no es algo muy agradable, pero hay un dato curioso que no sé si algunos se puedan haber dado cuenta si ya leyeron la historia. Y es lo que quiero resaltar el día de hoy. ¿Por qué? Porque esta palabra en toda la Biblia solamente aparece 2 veces. Y vamos a ver si la identifican y vamos a hablar un poquito sobre ella. Y vámonos a Jueces 20:14. Dice lo siguiente: en cambio, salieron de sus ciudades y se juntaron en Gibea para pelear contra los israelitas. En total, toda la tribu de Benjamín llegaron a Gibea, 26,000 guerreros armados con espadas, los cuales se sumaron a los 700 guerreros selectos que vivían ahí. Entre las tropas selectas de Benjamín había 700 hombres zurdos, capaces de tirar una piedra con la honda y acertar en un cabello sin errar el blanco. Y es en este versículo donde vamos a resaltar algunas cosas. Les digo, era una situación muy complicada, fea, perversa. Y realmente lo interesante aquí es de que la tribu de Benjamín había pasado por cosas muy, muy feas, se habían desviado bastante. Y si continúan leyendo la historia van a darse cuenta hasta qué grado llegó. Y sobre todo, Dios tenía un propósito ahí muy interesante. Pero aquí lo que quiero resaltar son 2 cosas que ya se dieron cuenta por los colores que usé, un azul y un rosita, que lo primero, había 700 hombres zurdos. Si eres zurdo, a lo mejor te va a llamar la atención, por ahí conozco algunos sobrinitos míos que lo son, y es interesante ver esta situación de que resalta esto. Y la palabra que resalta también ahí, bueno, perdón, la frase que resalta es capaces de tirar una piedra con la honda y acertar en un cabello sin errar en el blanco. Y ahorita vamos a ver un poquito el contexto de esto, porque es importante saber, porque a lo mejor esto suena raro de cómo que eran capaces de tirar una piedra con la honda. Y sobre todo lo del cabello está raro. Y vamos ahorita a explicar un poquito. Pero primero me quiero centrar en una palabra que aparece ahí que es zurdos. Y esta palabra en el hebreo es esta que tienen acá. Lo voy a poner en pantalla completa. Que es iter. O iter según algunas traducciones. Pero bueno, ¿qué significa eso? Callarse, impedido, un hombre atado, constreñido en cuanto a su mano derecha, es decir, zurdo, cerrado. Y esta final me gustó porque tiene que ver con la historia, impedido en cuanto al uso de la mano derecha. Impedido
conforme al uso de la mano derecha. Investigando un poquito sobre esto, porque esto lo leí en un libro que acabo de terminar hace poco, muy interesante. Y me llamó la atención que mencionara esta situación. Y dije, ¿será cierto o solo se lo está inventando? Y no tenía curiosamente una cita de fuente. Me fui al hebreo y obviamente empecé a ver. Le digo, nada más vamos a ver esta palabrita. Y lo interesante es esta descripción, impedido de la mano derecha, como si fuera un discapacitado. Y en este tenor, en esta situación, queremos entender de que algo pasó, que estas personas ya no podían usar su mano derecha y tuvieron que aprender a usar la mano izquierda, es decir, se convirtieron en zurdos. Los que son zurdos seguramente han sufrido por muchas cosas, realmente casi todo está adaptado a los que somos diestros, a los que usamos la mano derecha. Y es complicado vivir en esa situación, pero aquí en el contexto no es tanto de que fueran hábiles usando su mano izquierda, sino la palabra que usan es que está impedido, o sea, algo sucedió que su mano derecha no la pueden usar. Y era un poquito complicado cuando era esta situación y más en la milicia. Era una situación complicada tener una persona. ¿Por qué? Porque todos los instrumentos estaban hechos para los diestros. El escudo, las lanzas, todo estaba hecho. Dirías, ¿una lanza? Sí, por ejemplo, si perdías unos dedos de la mano derecha, ya no podías agarrar bien la lanza, ya no podrías agarrar bien ciertos instrumentos. Entonces se enfrentaban a una situación más complicada los que eran zurdos con respecto a esta situación. Otra de las cosas que quiero que veamos, que señalé ahí antes de continuar con esta situación de los zurdos, era de que ellos eran muy diestros para usar la onda, tan buenos que acertaban al blanco sin errar. Y primero quiero mostrarte más o menos cómo sería la situación que una persona use la onda. La mayoría sabemos qué es, pero si no, te recuerdo, era como si fuera una resortera, pero nada más con la mano lo girabas y aventabas una piedra. Esto de por sí ya es difícil, yo lo intenté varias veces. Recuerdo que mi papá tenía una onda, ¿cómo podríamos decirlo? Profesional, buena, quién sabe de dónde la sacó, nunca le pregunté, pero el punto es de que estaba muy buena y nunca pude aventar la piedrita. Creo que una vez me salió y me emocioné y hasta ahí la dejé, ¿no? El punto es de que era complicado. Ahora, tener tino con eso, pues obviamente era ser bastante hábil. Aquí viene la situación. Si era una persona que era impedido de usar su mano derecha, entonces usar la izquierda iba a ser también complicado. Ahora, esta situación que menciona la Biblia de que serían capaces de tirar una piedra con el cabello, era de que para practicar y para demostrar su habilidad, los judíos y las personas de aquella época colgaban del cabello de una mujer una piedra. ¿Y qué era esto? Como era un cabello largo, pues trataban de dar al blanco. Y cuando la piedra caía, la que estaba sostenida por el cabello, era de que habían dado en el blanco. Imagínense, estamos hablando de un cabello. Y atinarle con la onda, que por sí ya les dije que era un poquito difícil, era personas muy, pero muy hábiles en el manejo de la onda. Ya podemos ahora sí entender un poquito esta situación. Lo que quiero resaltar aquí es esta situación. Ninguno de estos hombres zurdos erraba. Eran expertos con su mano izquierda. ¿Y por qué resalto tanto esta situación de que eran impedidos? Quizá en la guerra, quizá en la batalla habían tenido algún problema con su mano y les había dejado incapacitados para poder usar ¿cómo se llama? Los instrumentos militares. ¿Por qué? Porque no estaban fabricados para ellos. Ahí es donde empieza esta situación. ¿Qué es lo que estaba pasando? De que ellos tenían dos opciones. Uno, regresar a su casa porque ya no eran hábiles para poder usar las armas para defender, o
crear esta habilidad nuevamente, volver a capacitarse para ser diestros, para ser hábiles en la guerra, en este instrumento que era la onda. Era algo que tenían que tomar la decisión. Nadie los iba a ver mal si se regresaban, porque pues decían, bueno, pues fue un problema de la guerra, tuvieron esta situación, no es porque tengan miedo, simple y sencillamente algo sucedió que ya no les permitió. Entonces, que se vayan a su casa, pues ni modo, ¿no? Así pasa en las guerras. Pero estas personas, estos 700 hombres que menciona la Biblia, decidieron no regresar a su casa, sino volverse hábiles en esta situación. Hábiles a tal grado de que no erraban, no tenían ningún problema. Se volvieron personas hábiles con una situación que parecería en contra. Más, quizás sus compañeros decían, pobrecitos, los menospreciaban, diciendo, esto ya no son hábiles. No lo sabemos, pero por la definición en hebreo podemos deducir que esta situación pasó. Ahora, respecto a esto, hay un término militar actual, no es de aquella época, sino es actual, que da nombre a la plática del día de hoy. Y esto es el ojo de tigre. Y yo sé que ahorita a lo mejor varios están imaginando una canción que no puedo poner por derechos de autor y todas esas cosas. Y están imaginando a Rocky boxeando. Sí, tiene algo que ver, pero no es eso. ¿A qué se refiere este término militar? Y es muy interesante ver qué es este término militar y por qué se hizo famoso esto en esta película de 1982 de Rocky. Y tiene mucho que ver, pero vamos a ver qué es esta parte. Estuve buscando la definición o de dónde salió y me encontré una muy interesante, pero antes de esto, quiero, de lo que se habla en la milicia normalmente sobre cuando dicen que alguien tiene el ojo de tigre. Y es esto, es la habilidad que tienen unos pocos soldados experimentados para, tras haber sido heridos en el campo de batalla, desarrollar un sexto sentido que les permite identificar la presencia del enemigo. Y aquí hay que resaltar varias cosas interesantes con respecto a esto del ojo de tigre. Primero, algunos soldados experimentados, no cualquiera lo tiene. Tiene que ser un soldado que tenga ya mucha experiencia. Soldados que han vivido o han experimentado varias cosas en batalla. La otra, tienen habilidad, pero tras haber sido heridos en el campo de batalla, lo que les había comentado, algo sucedió que les dio esta habilidad, pero ya fueron heridos. No solamente que fueron, sino que fueron heridos y desarrollan este famoso sexto sentido, esta habilidad única. ¿Por qué? Porque ya estuvieron ahí, porque ya les pasó algo. Y permiten identificar la presencia del enemigo. Y esto que viene a continuación es la clave de esto, del ojo de tigre. Y es que por esta razón resulta difícil que quien tenga esta habilidad vuelva a ser herido de manera similar. Es decir, este sexto sentido que crean les ayuda para que no vuelva a suceder lo que les pasó. Ahora, esto es en soldados experimentados. En los soldados novatos es de vital importancia que estas personas con el ojo de tigre, con esta habilidad, les puedan enseñar, los puedan ayudar. ¿Por qué? Porque un soldado novato normalmente va emocionado, va con la expectativa, no sabe realmente por dónde va, solamente lo ha experimentado en teoría. Pero estos soldados le dicen aguas y los otros, pues, ¿qué está pasando? Él ya tiene esta habilidad, ya desarrolló este sexto sentido, es el ojo de tigre. Esta situación ya la pueden controlar y pueden ver. Ahora, también encontré otra definición, no definición, sino una interpretación de esta habilidad que también me llamó mucho la atención. Lo vi en un foro
donde estaban platicando sobre la gramática. Y esto es lo que hablan del ojo de tigre, que es la mentalidad intensa y enfocada de una persona que está decidida y lista para enfrentar un desafío o superar la adversidad. Tiene que ver más, obviamente el otro está más militarizado, más hacia la milicia, pero básicamente lo que hablamos del ojo de tigre es esto, una mentalidad intensa y enfocada. Una persona que ya pasó por algo difícil y que desarrolla una habilidad para desafiar, para enfrentar ahora los problemas, para superar una adversidad. Es decir, es una persona que ya pasó por algo complicado y por esa situación pudo desarrollar una habilidad para no volver a caer en eso o para poder ayudar a otros. Esta situación podemos ponerlo de una manera. Y ahora, con respecto a lo que acabamos de leer de las personas zurdas que fueron incapacitados por una situación, no sabemos cuáles, que podemos deducir lo siguiente, y es que son aquellos que fueron heridos, a los que el enemigo intentó sacar de la batalla, intentó vencer, pero solo los hizo mejores. Estos 700 hombres zurdos pasaron por eso. Trataron de eliminarlos y ante los ojos de muchas personas, como les decía, quizá dijeron, no, pues ya vete a tu casa, pues ya no puedes usar el escudo, ya no puedes ser hábil, pero ahora yo desarrollo una habilidad con la mano que no fui nacido, con la que no soy hábil, y ahora puedo ser mejor que muchos. No erro ninguna vez. Eran personas sobresalientes. Y eso es lo que los hizo mejores. Es decir, yo no voy a retroceder, yo no me voy a regresar a mi casa, pero voy a ser todavía mejor. Voy a tener esta nueva habilidad. ¿Y qué pasa? Esto, cuando el enemigo pensaba que se iban a rendir y renunciar, solo se esforzaron y mejoraron. Y muchas veces el enemigo va a pensar que estamos derrotados y ahora sí, vamos a transpolarlo a nuestra vida espiritual. Porque hay pruebas, sí, hay situaciones complicadas, claro que sí, y de hecho se los he dicho en muchas ocasiones, de que si piensas o alguien te vendió que el venir a Cristo, en el de ser un hijo de Dios iba a ser fácil, te han engañado. Son personas que no han leído la Biblia, que es todo lo contrario. Y alguien se vuelve nuestro peor enemigo, que es el diablo, el enemigo, el opositor. Va a tratar de destruirnos. Sí, ya no puede hacer lo que antes hacía con nosotros, de hasta poseerlos en algunas situaciones, o tratar de contra su vida y toda esta situación, pero en nuestro caso, que ya tenemos a Cristo, no quiere decir que seamos inmunes, pero siempre va a estar tratando de atacar. Por eso la definición de los dardos y toda esta situación de que siempre hay una lucha espiritual. Nos volvimos automáticamente en sus peores enemigos. Y eso es como dicen por acá, un tiro cantado, ¿no? Ahora, como eres hijo de Dios, eres lo que más odio. ¿Por qué? Porque eres lo que nunca yo pude ser. Eres el objeto principal del amor de Dios, y el atacarlo sabe que más allá de que a nosotros nos duela, es de que a Dios le va a doler. Pero no va a tener éxito si nosotros somos como esta persona, es decir, si desarrollamos ese ojo de tigre. Ya vimos que para desarrollar el ojo de tigre algo tiene que pasar, algo desagradable. Todas estas personas adquirieron esta habilidad por un problema que hubo antes, por una situación difícil. Y muchas veces nosotros podemos ponernos tristes o ponernos en una situación en la que digamos, es que, ¿cómo es posible si se supone que soy un hijo de Dios?
¿Dónde están todas esas promesas? ¿Dónde están estas situaciones que me habían prometido? Te digo, si alguien te lo vendió, te mintió. De hecho, Jesucristo nos lo dijo, si a mí me pasó esto, imagínense qué les va a pasar a ustedes. Pero aquí es donde viene la parte que quiero resaltar del ojo de tigre. ¿Por qué? Porque dentro de la iglesia necesitamos personas a nuestro lado que tengan este ojo de tigre. ¿Qué es esto y a qué me refiero? Bueno, un pastor alguna vez estaba comentando de una situación complicada que tuvo su hija con respecto a un desorden alimenticio. Y para ellos fue muy impresionante pasar por eso. En primera, porque pues eran líderes de una congregación. Cualquiera persona lo pasa mal, pero cuando estás en el ojo público, a veces esto se vuelve muy complicado. Y ellos decidieron, por respeto a su hija, no tratarlo tan abiertamente, sino solamente pedirle a la congregación que oraran y que estuvieran y que les fueran un poco comprensivos porque su hija no iba a estar por un tiempo. No les explicaron a detalle qué. ¿Por qué? Por respeto a su hija, simplemente por eso, no porque se avergonzaran. Y ya saben, los hermanitos comunicativos, por no decir chismosos, empezaron a decir seguramente está embarazada, seguramente esto, seguramente el otro. Pero bueno, eso no les importó realmente. Pasaron por esta situación, gracias a Dios dieron con las personas adecuadas y pudieron superar esto y su hija ya se restauró de esa situación. Y aquí viene lo interesante y por qué narraba esta situación del ojo de tigre. Porque ahora su hija podía detectar en la sala donde estuvieran, en el lugar donde estuvieran y decir, esa persona tiene problemas con sus desórdenes alimenticios. Y todos así como que, ¿cómo te diste cuenta? No, pues por esto y por esto. En pocas palabras, esta persona desarrolló su ojo de tigre. Y ahora ella puede ser de bendición para estas personas. ¿Por qué? En primera, porque ya los entiende. Nadie le contó, no leyó un libro, no, a lo mejor puede pasar esto, no. Ella ya lo vivió y sobre todo puede detectar a estas personas y poder ayudarlos. ¿Me explico? Esta situación hace que este ojo de tigre, lo que les decía, en la iglesia necesitamos personas así. En mi caso personal, muchas veces me quejé con Dios de las situaciones que me ponía. ¿Por qué lo pongo entre comillas? Porque realmente Él no me las ponía, yo me las buscaba. Pero mi queja siempre fue, ¿por qué permitiste esto, Dios? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué siempre reclamando? Y cuando vi esto me acordé mucho de esas situaciones y la importancia sobre todo de que Dios viniera y dijera, por esto ha sucedido, por esto tuviste que pasar. Y esta habilidad que ahora tengo, poseo, gracias a esto, es algo que nada me lo pudo dar. Por más que hubiera estudiado, por más que me hubiera preparado, por más que alguien me hubiera intentado ayudar, hasta que yo no lo viví, pude desarrollar esta habilidad, como la habilidad que les dije. Y a veces nosotros nos preguntamos eso, y la realidad es de que cuántas personas necesitamos tener en la iglesia que desarrollaron esa habilidad. Ahora, muchos seguramente pasaron por una situación complicada y dijeron hasta aquí, yo ya no puedo más. Y es válido decirlo, el problema es de que no pensamos en esto como estos soldados a veces, de decir, no, yo no me voy a casa, yo continúo. Yo voy a volverme más hábil aún, voy a ser superior y con esta experiencia que ya adquirí, ya no me van a poder eliminar de esa misma situación que ya pasé. ¿Por qué? Porque ya tengo una habilidad nueva. Gracias a Dios tengo una habilidad nueva. Y me acuerdo de alguna vez haberles compartido un video de una persona que tenía discapacidad. Y todos lo veíamos y decíamos, pobrecito. Pero cuando lo entrevistaron, porque él era taxista, se había casado, ya tenía hijos y todo, llamaba mucho la atención de qué pasó.
Y cuando le preguntaron que qué sentía, qué pasaba o por qué era así, él decía, es que yo no le dejo de dar gracias a Dios porque me hizo así. Porque ahora yo puedo compartir de su amor, porque yo puedo... Y empezó a decir muchas cosas que decía, wow. ¿Cuántos de nosotros hubiéramos dicho, no, yo tiro la toalla, ahí se ven? Pero él no. ¿Por qué? Porque había desarrollado este ojo de tigre. Y él le daba gracias a Dios porque Dios lo había hecho así. Y a veces nosotros, a lo mejor no somos como estas personas que tuvieron que desarrollar su mano izquierda. Pero nos empezamos a quejar por cositas que sinceramente no. O por cosas grandes realmente. Y es aquí cuando Dios viene y te dice, ¿qué está pasando? ¿Qué estás pensando? ¿Le sigues o te regresas a casa? Y en el ámbito espiritual es, ¿continúas en mi camino o te regresas a donde estabas? ¿Por qué? Porque Dios no te va a obligar. Pero sí va a aprovechar esa situación que te digo, no es de que Dios te la haya puesto, sino que nosotros decidimos pasar por ahí. Pero Dios va a usar esa habilidad, ¿para qué? Para bendecir a otros. Y en Eclesiastés 9:11, es un versículo largo, así que lo dividí en dos partes. Nos habla algo interesante que a veces no se nos llega a olvidar. Y sé que está en el Antiguo Testamento, pero quiero que lo veamos. Si los pongo en pantalla completa para que lo leamos juntos. Dice, también fui testigo de otras injusticias que tiene esta vida. El que corre más rápido no siempre gana la carrera. El ejército más poderoso no siempre gana la batalla. El más sabio no siempre consigue dejar de ser pobre. El más astuto no siempre consigue hacerse rico. Y una persona educada no siempre recibe la recompensa que merece. Todos tienen sus buenos y malos tiempos. Y como dicen por ahí, en el hebreo, en el griego original, en el arameo, en el idioma que tú quieras, todo significa todos. Incluye también a los cristianos y a los hijos de Dios. Sí, hay veces que no todos los buenos van a recibir las cosas mejores aquí en esta tierra. Hay gente mala que le va muy bien. Y así va a pasar. Y muchos nos queremos consolar diciendo, y seguramente en algún momento se va a sentir mal. No, como dicen por ahí, es mejor estar llorando en tu casa en Malibú con sirvientes comiendo langosta que estar llorando en la peor zona del planeta. ¿Sí me explico? Eso va a pasar y de nuevo, tratar de venderte una idea no es realmente la situación. Aquí no lo dice Eclesiastés. Y es que las situaciones pueden empeorar y sí va a haber veces que no el más sabio es el mayor y va a haber injusticias quizá. Pero aquí lo interesante y lo importante es de que las habilidades que te va a dar Dios por haber pasado por ahí es lo importante. Siempre, obviamente, de la mano de Dios. Porque eso nos va a ayudar a superar estas situaciones. Y sabes que no soy mucho de versos, pero aquí te va uno y muy interesante. Romanos 15:4, yo sé que muchos se lo saben, y si no se lo saben, permíteme dártelo en esta versión. Dice, todo lo que se escribió en el pasado fue para dejarnos una enseñanza y para que tengamos esperanza. La esperanza viene por la paciencia y el ánimo que nos dan las escrituras. Todo lo que se escribió en el pasado fue para dejarnos una enseñanza. Todas estas situaciones son para dejarnos algo. Ahora, yo te he dicho muchas veces que el libro de Hechos no se ha acabado de escribir. Se sigue escribiendo con nuestra historia, con tu historia, con los de la iglesia, con la del país en general. Perdón. Y vamos escribiendo esta historia. Y toda tu historia, todas aquellas cosas que te han pasado, fueron para dejarnos una enseñanza. ¿Para qué? Para que tengamos esperanza, para tener paciencia, para desarrollar uno de los dones más importantes.
para aprender y amar y sobre todo bendecir a los demás, que es el principal objetivo por el que estamos aquí. 2 mandamientos, ¿se acuerdan? Y eso nos va a enseñar, nos va a desarrollar nuestro ojo de tigre para poder ayudar a los demás. ¿Se vale quejarse? Sí, se vale quejarse, pero no se vale quedarse ahí. Y sobre todo recordar esto que nos dice Pablo en Romanos. Para algo fue hecho. Todo se escribió para dejarnos una enseñanza. Todo lo que está pasando, todo lo que nos está pasando, se escribió para eso. Otro verso muy conocido, Romanos 8:28, dice, sabemos que Dios obra en toda situación para bien de los que lo aman, los que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito. Todo obra para bien de los que lo aman. Aquí el punto que resalta muchísimo y que siempre que doy algo respecto a esto, subrayo los que lo aman. Si tú no amas a Dios, pues por más cosas que te pasen, y ya vimos que para amar a Dios hay muchas situaciones. Ya lo vimos cuando vimos Espíritu Santo, otras cosas y bueno. De hecho le dedicamos una prédica especial a esa parte del amor, lo que es el amor. Y continúa diciendo los que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito. Si no llegamos a entender este verso, cuando vengan adversidades, va a ser muy complicado que entendamos esto. Y si no lo entendemos en el plano espiritual, por eso te traje este ejemplo de el ojo de tigre. En la milicia usan a estos soldados para bien, para ayudarle y ánimo a los demás. ¿Qué pasa si en el mundo espiritual, por eso, por estas habilidades que vas y estás desarrollando, Dios te necesita? ¿Para qué? Para bendecir a la iglesia. Y Dios, más adelante en el versículo 31 dice, ¿qué podemos decir a todo esto? Si Dios está a nuestro favor, nadie podrá contra nosotros. Si estos soldados, viendo las historias y dónde desarrolló esto del ojo de tigre, pueden superar esta adversidad, que no tenían a Dios, nada más por su propia voluntad. Como dice el versículo 31, ¿quién podrá contra nosotros? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos a Dios. Nosotros tenemos una ventaja mucho mayor. Tenemos a Dios de nuestro lado. Para ir terminando, te hago 2 preguntas. ¿Estás herido? ¿Algún dardo del enemigo te ha alcanzado? ¿Estás pasando por una situación complicada y ves que no tiene por dónde? Tienes delante una difícil decisión, realmente. Y te lo digo porque yo también he estado ahí. Y hace poco estuve en una y seguramente dentro de unos años, unos días, unas horas, no lo sé, voy a estar en otra difícil decisión. ¿Y cuál es esa decisión? Puedes ir a casa o puedes aprender a pelear otra vez. Estos personajes que se habla en la Biblia, las personas zurdos, tuvieron un problema. Ya no podían usar la mano en la que eran hábiles, tuvieron que aprender a usar otro. En el campo que estamos hablando, ¿tiramos la toalla? Tienes la decisión, Dios te da la decisión. O aprendemos otra vez a pelear. Y gracias a las habilidades que desarrollemos por esta situación, por esta herida, vamos a poder ayudar a los demás. Pero, como dije, es nuestra decisión. Es algo que tú y yo tenemos que decidir. Seguimos y esto de nuevo te lo pongo porque es muy importante. Dentro de la iglesia necesitamos personas a nuestro lado que tengan ese ojo de tigre.
Si tú crees que no es que yo no puedo servir por esto, es porque mira, me ha pasado mucho. Necesitamos esas personas en la iglesia. Hay cosas que ni yo ni los que pasamos acá enfrente podremos enfrentar como tú lo puedes hacer, porque Dios te capacitó a ti en específico para algo. Podemos dar toda la enseñanza bíblica posible, pero cuando llegan ciertas situaciones, solamente vamos a tener la teoría. Pero ¿qué crees? Tú ya tienes la práctica. Y si es con ayuda y de la mano de Dios, no solamente tiene la práctica, tiene su respaldo y todo lo que te va a dar. Ese ojo de tigre. Y termino con esto. Puedes decir esto: sigo en la batalla y estoy en esto de por vida. Tú decides. Yo sí te lo puedo decir. Yo sigo en la batalla y estoy en esto de por vida. ¿Por qué? Porque ya fueron muchos los golpes. Y van a llegar otros por otro lado, pero ¿sabes qué me alienta? Y Pedro nos lo decía por ahí también, en un versículo. Alégrense porque todos los demás cristianos pasan por esto. ¿Y cómo puedo alegrar por esto? Precisamente porque él ya conocía su ojo de tigre. Y gracias a que él pasó por estas situaciones complicadas, nos pudo enseñar cosas que ni Pablo con todo su conocimiento, ni Juan con toda su cercanía a Cristo pudieron entender. Cada uno pasó por la situación que tenía que suceder, que tenía que pasar. Porque el propósito de Dios no puede ser frustrado. Y si algo me encanta de la historia de la iglesia, y me encanta ahorita de una materia que estoy dando que se llama Nuestra Redención a la luz de la Biblia, es darme cuenta de que cada pieza del rompecabezas que es la historia, Dios la puso con un cuidado quirúrgico para que se llevara a cabo su propósito. Y aquí es donde tú te pregunto, ¿quieres ser parte de esas piezas o prefieres hacerte a un lado? Te recomiendo esto, lo que ya habíamos visto. Toma esta decisión. Sigo en la batalla y estoy en esto de por vida. ¿Vas a usar ese ojo de tigre? O también te puedes ir a casa. Tú tomas la decisión. ¿Qué decisión vamos a tomar? ¿Ok? Les dije, nada de clavado ahora, algo un poquito más sencillo, pero es palabra de Dios. Y Dios tenía que decirte esto desde hace tiempo. Muchas gracias por estar por acá. Fríos días y todavía hay más cosas que ver, gracias a Dios. Y lleva esto a meditación con Dios. Y vas a ver que todavía hay más cosas que Dios te quiere decir, pero de ti depende. Si te quedas nada más con esta plática o vas a lo específico de que Dios te quiere indicar respecto a esto. La siguiente semana va a venir otra palabra, pero lo que te diga Dios desde este momento en adelante ya va a depender solamente de ti. Tú decides si quieres tomar, si quieres agarrar esa palabra que es nada más para ti. Y después tomar la decisión de con eso que Dios te dé, ayudar a los demás, ayudar a tus hermanos. ¿Por qué? Porque la iglesia lo necesitamos. Les invitamos a realizar sus ofrendas y diezmos al número de cuenta que aparece en pantalla. Muchas gracias. Les recordamos que todos los martes tenemos reunión de oración en punto de las 8 de la noche, hora de la Ciudad de México. El enlace está en pantalla. Acompáñanos. Y de martes a sábado, a las 7 horas, hora de la Ciudad de México, te esperamos en la reunión de oración junto con toda la familia de Ministerios Visión Internacional, a través de nuestros canales de Facebook y YouTube. Conéctate.